Bienvenidos a un nuevo episodio de Diciendo lo Exacto, el podcast del Laboratorio Clínico San Agustín, donde hablamos de salud sin filtros, sin tecnicismos innecesarios, pero con toda la profundidad de los temas importantes que así lo requieren. Hoy, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, tenemos un episodio especial. Y no es por cumplir con el calendario, es porque la diabetes afecta a millones de personas y todavía hay demasiadas dudas, miedos y mitos al respecto. Para hablar de todo esto con claridad y sin rodeos, tengo el privilegio de contar con dos especialistas extraordinarios del Hospital Clínica San Agustín. Tenemos dos grandes personas que dedican su vida a cuidar la nuestra. El doctor Diego Alvear, médico internista, diabetólogo, y la doctora Mónica Maldonado, también internista y nefróloga. Por favor, Diego, cuéntanos un poquito de qué se trata la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca ha tenido una idea ni se ha hablado antes sobre la diabetes? Buenas tardes, Danilo. Mónica, qué gusto poder compartir este espacio con ustedes, sobre todo cuando se trata de concienciar a la población. Mira, la forma más fácil de entender la diabetes es pensar que de todos mis órganos hay un órgano que no funciona mucho tiempo. Hay un órgano que se agota, hay un órgano que se muere pronto. ¿Y de qué depende de que ese órgano muera o viva? Depende de lo que yo consuma, depende de cómo son mis hábitos alimenticios. Ese órgano es un órgano que se llama el páncreas, en donde justamente se produce la insulina. Estando año 2025, la ciencia ha podido con todos los órganos, con el cerebro, con el riñón, con piel, con corazón, teniendo algunas tecnologías. Fíjense ustedes, desde que habitamos el planeta, la ciencia actual no ha podido descubrir ninguna tecnología ni ningún medicamento que prolongue la vida del páncreas. Cuando tú te alimentas mal, cuando empiezas a subir de peso, el páncreas tiene un promedio de vida de 8 años. Si lo comparas con el funcionamiento de los 70, 80 años de los otros órganos, entonces no tiene una relación. Por eso es que tenemos que cuidarlo al páncreas. Es un órgano ocioso, para que ustedes me entiendan, y es un órgano que depende de lo que yo coma. No nacimos para ser diabéticos. No necesariamente venimos a este mundo a tener enfermedades. La diabetes es una enfermedad que por mi desconocimiento y por falta de una educación de la parte pública, yo me la creo. Es una vergüenza y es una pena contar con las estadísticas que tenemos, ¿no? De toda la región que abarca desde México hasta Chile, somos el segundo país después de Brasil en mayor incremento de diabetes. Estamos Brasil, Ecuador y México. Y de lo que tiene que ver con el territorio nacional es Manabí, Machala y Loja. Esas son las estadísticas ahora. Existen, de las que conocemos, realmente existen 4 tipos de diabetes, pero vamos a conversar de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, tú tienes una susceptibilidad, ya sea familiar, ya sea hereditaria, ya sea ambiental, donde las células se destruyeron, se autodestruyeron. Entonces, imagínate tú que vas a entrar a tu casa y tú no te reconoces con tu hermano en la puerta de entrada a la casa. Entonces, si no te reconoces con tu hermano, obviamente van ustedes a pelear. Eso es la diabetes tipo 1, es la falta de reconocimiento de las células y que terminan desgastando toda la masa del páncreas. Pero de cada 100 diabéticos, únicamente representa 5. El 95% del restante es diabetes tipo 2. Es la más común. El páncreas tiene una vida
tiene una vida, como les decía, de 8 a 10 años para esta producción de glucosa y esa vida depende de lo que comes. Entonces, los diabéticos tipo 2 representan el 90%. Esta es la que hay más crecimiento, este es el día al día nuestro, es los malos hábitos alimenticios, las cifras que tenemos ahora, sobre todo yo he hecho algunos pequeños estudios en la ciudad y son alarmantes. Por cada café Valdés que veas en la ciudad, por cada puesto nuevo de salchipapas que veas en la ciudad, significa que como sistema de educación hemos fracasado, porque conlleva a que la ciudadanía se vuelva más consumista y que tenga menos educación de lo que está consumiendo. No se trata únicamente de prevención o de campañas de salud. Se trata de que la población escoja bien lo que ve, escoja bien lo que escucha, escoja una red social informativa, porque del otro lado, las páginas de consumismo, las páginas de comida rápida, abarcan la mayoría de la información de las redes sociales y eso está ahora confirmando lo que les digo, un incremento muy, muy, muy acelerado de la diabetes. Perfecto, gracias Diego por esta explicación. Ahora tenemos aquí a Mónica, que es nefróloga, y la importancia de que ella esté aquí es porque dentro de las complicaciones de la diabetes, el riñón es uno de los órganos que más se afecta. Por favor, Moni, cuéntanos un poquito al respecto y cómo esta diabetes va llegando al punto en el que te daña el riñón. Bueno, no solo el riñón. Ahí puedes contarnos un poquito más en general de todos los órganos. Usualmente esta enfermedad puede afectar a todo el cuerpo humano, pero existen órganos como los riñones en los que el daño lo vamos a ver o el paciente se va a volver sintomático ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Entonces, la importancia de informar a la comunidad sobre cómo va a afectar esta enfermedad en estadios tempranos es a través de exámenes de laboratorio, ¿no? Porque mi paciente va a ser asintomático en la parte renal. A pesar de tener niveles elevados de glucosa, yo no voy a poder identificar una lesión renal en ese momento si es que yo no le digo al paciente, hagamos un examen simple de orina o un examen como es el de urea o creatinina para yo determinar cómo están trabajando, cómo se han visto afectados estos órganos por el mal control de la diabetes. Moni, muchas gracias por tu aclaración. Y como comentaste, la diabetes no afecta únicamente a un órgano, tiene varios órganos, Diana. Y dentro de esto quisiéramos que nos cuentes un poquito qué medidas y cómo prevenir para que esto afecte y llegue a manejarse de una manera, de la mejor manera posible para que una persona con diabetes viva tranquilo y sin evitar estas complicaciones a futuro. Pues como hemos estado aclarando, el compromiso renal por la enfermedad diabética puede ser modificable, ¿no? Diego hablaba mucho de la educación en alimentación, en la parte nutricional. No solo pienso que es los medios los que nos hacen tener este tipo de mala información sobre cómo alimentarnos, sino que es parte también de nuestra cultura, ¿no? No tenemos una cultura de nutrirnos correctamente, más bien vamos todo por los excesos y al ir con los excesos, pues la enfermedad diabética va a ir progresando y va a deteriorar los distintos órganos. ¿Qué deberíamos hacer? Pues tratar de nutrirnos mejor, ¿no? Disminuir las porciones, comer en más veces, pero en pequeñas cantidades, disminuir el consumo de los alimentos procesados que son altos en azúcar, en sal, que a la larga van a incrementar nuestros niveles de glucosa y van a deteriorar los órganos de los que yo estoy encargada de seguirlos, como es el caso y de cuidarlos, que es nuestro objetivo como nefrólogos, hacer la prevención o promover mucho la salud renal. Perfecto. Diego, dentro de esto de prevenir, de cuidar, una persona en el día a día, ¿cuándo debe o cuándo le recomiendas que empiece a hacerse los chequeos? Eh,
tú nos estás comentando que actualmente la población en general tiene unos hábitos alimentarios que no son los ideales. Y claro, esto ha hecho que el incremento de la diabetes, el incremento de la obesidad, se vea desde edades muy cortas. ¿Tú cuándo le recomendarías a tu familiar, a tu amigo, que tiene un niño que está creciendo y tal vez está con sobrepeso? ¿O cuándo le recomendarías a un amigo tuyo que es deportista, pero que se alimenta igual con, como decía Mónica, con excesos de alimentos procesados? ¿Cuándo le recomiendas empezar y de qué manera controlarse para evitar las complicaciones? Dentro del plan de screening que se tiene establecido en el mundo, porque es un solo protocolo, pues los pacientes, ahora estamos en la edad que oscila entre los 20 a los 23 años con nuevos casos de diabetes. Entonces, basados en la edad, ya no tenemos una edad. Ya no tenemos una edad de decir, porque tiene 25 años no va a tener diabetes. Entonces, nos vamos a la forma, nos vamos al estado físico que tiene una persona. Eso nos va a ayudar a determinar, a hacer un screening oportuno. Y finalmente son aquellos pacientes obesos, son aquellos pacientes con ciertos antecedentes familiares, son los pacientes que están sedentarios, son los pacientes que generalmente empiezan a tener algunos cambios en su piel. Entonces, siempre vamos dirigidos a este tipo de pacientes, ¿no? Lo curioso ahora es que la sociedad en sí ha aumentado el ejercicio, ¿no? Mira lo que es Loja ahora. Tú tienes muchos más gimnasios, tienes mucho más gente haciendo bicicleta, tienes club de corredores, de atletismo, de natación, pero tienes más incremento de diabetes. Entonces, ¿cómo podrías explicar eso? Se explica que el 80% de tu peso es de lo que comes y solo podrías modificar el 20% a través del ejercicio. En pocas palabras, no es importante irte a un gimnasio 6, 7, 8 kilómetros al día si es que no vas a tener un régimen alimenticio adecuado. El 80% de mi peso, el 80% de lo que va a pasar conmigo de una vez que empiezo a engordar depende de lo que como y poco depende de lo que me muevo. Eso explica por qué tenemos tanto incremento de la diabetes. Porque los deportistas creen que porque han hecho alguna actividad física pueden consumir lo que sea. Y no es así. Y cuando te digo lo que sea, te hablo de las bebidas simples, te hablo del Gatorade, de la Coca-Cola, de los energizantes. Entonces, todo lo que tú gastas, tienes un gasto calórico durante el ejercicio, lo vas a recuperar de una manera inmediata. Perfecto. Dentro de tu explicación estabas dando ciertas pautas y nos decías que ya no hay edades, que ya no hay como antes, pasado cierto tiempo, sino más bien hay que ir viendo ciertos cambios, ¿no es cierto? Ciertos llamados de atención que tu cuerpo te está haciendo. ¿Cuáles son esos cambios de esos llamados de atención para que la gente sepa que si es que está presentando estos cambios, entonces tiene que ponerle un ojo y acudir a donde ustedes para que les hagan un chequeo y ver que no estemos con los niveles de glucosa elevados, ¿no? Cuéntanos cuáles son esos cambios que se va presentando, cuáles son los primeros síntomas que una persona puede presentar para que la gente se entere y de esa manera evite llegar a una complicación mayor. Bueno, tenemos cambios físicos y cambios mentales. La diabetes inicialmente es un estado mental que se convierte en un estado físico. ¿A qué me refiero con esto? Mira, tú no necesitas consumir muchos hidratos de carbono. Tú no necesitas comer en grandes cantidades. Pero si no educas la mente, eso te lleva a una obsesión
que inicialmente tu páncreas lo maneja bien, pero al lapso de 7, 8 años ese páncreas se agota y se convierte en enfermedad. Entonces, cuando tú me dices a mí cuál es ese paciente que debería verlo, es ese paciente que no puede dejar de comer, ese paciente que va aumentando de peso, es ese paciente que todos los días empieza a notar lesiones en su piel, como por ejemplo oscurecimiento en las axilas, en el cuello, en alguna parte de su piel. Entonces es un paciente que ya empieza a cansarse, empieza a agotarse, empieza a tener sed, empieza a ir mucho al baño, es un paciente que se vuelve un poco irritable y que cree que parte de estos síntomas que ya se están volviendo una enfermedad, él piensa que es por falta de alimento, ¿no? Y empieza un círculo vicioso a comer, a comer, a comer, a sentirse mal y a comer, a comer, a comer. Y no necesitamos ser médicos para identificarlo a mi hijo, a mi sobrino, a mi mamá, a mi papá, porque es notorio. Generalmente cuando el paciente llega a la consulta no nos dicen, ¿sabe que mi familiar es diabético? No. Nos dicen, mi familiar ha experimentado cambios de humor, aumento de peso, toma mucha agua, ha incrementado de 7 a 8 veces la necesidad de comer, se levanta en la madrugada, los fines de semana tiene más necesidad de comer. Entonces, sí hay ciertos rasgos que la familia la familia sí cae en cuenta, ¿no? Sí los cae en cuenta. Entonces, todas estas consideraciones son los pequeños llamados de atención, como nos está comentando Diego. Muchas veces no llegamos a debutar con la diabetes, pero ya estamos creando ciertos hábitos incorrectos, estamos haciendo que nuestro cuerpo se vuelva resistente a la insulina y son cambios que, como dice Diego, como familiares podemos ir notando en nuestros hijos, en nosotros mismos, si es que estamos lo suficientemente atentos. Y es algo que debemos ponerle y prestarle mucha atención. Ahora, Moni, tú como también parte de tu especialidad, ¿qué exámenes nomás le solicitas? Porque hay muchas pruebas en la actualidad para el diagnóstico de la diabetes. Cuéntanos un poquito cuáles son los puntos claves que se solicitan y sobre todo lo más importante en el cuidado del riñón de los pacientes. Perfecto. Nosotros cuando ya identificamos estas características que mencionó Diego en un paciente, hacemos unos exámenes de laboratorio básicos, ¿no? La glucosa. Hablaríamos también de la hemoglobina glicosilada y hablaríamos de una determinación de urea, creatinina, ácido úrico y un examen elemental de orina que nos permite ver qué tan afectados están los riñones. Entonces nosotros a través de incluso nosotros a ese examen de orina le llamamos la biopsia renal del pobre, ¿no? Perdón por hacer esta analogía, pero eso nos permite a nosotros identificar qué tan avanzada está la afección de la diabetes sobre estos órganos. Entonces, con este simple método tan sencillo, tan cómodo, podemos tener demasiada información para poder intervenir con el paciente, no solo con las recomendaciones nutricionales, de actividad física, de evitar el sedentarismo, de evitar automedicarse, sino más bien poder hacer una intervención de tipo farmacológico para evitar la progresión de la enfermedad renal. Perfecto, esto de la automedicación es muy importante porque normalmente nosotros acostumbramos a sentirnos mal y consumir ciertos medicamentos que se prescriben sin receta médica en las farmacias o uno acude y dice, deme un ibuprofeno y se toma ibuprofeno sin control, ¿no? Esos son medicamentos que pueden afectar. Lamentablemente en nuestra sociedad pues no tenemos una restricción en la farmacia, ¿no? Que el farmacéutico no vaya a prescribir lo que él piensa, sino que no espera, él lo hace por su cuenta sin esperar una receta médica. Entonces existe un sinnúmero de medicamentos como son los analgésicos que tú mencionas, incluso hasta los medicamentos ahora que están muy de moda para el control del peso,
se pueden adquirir sin una prescripción médica, y a largo plazo el efecto contraproducente a nivel de los órganos como son los riñones pues va a ser muy importante, y vamos a llegar a situaciones en las que la intervención solo farmacológica o medidas dietéticas no va a ser suficiente y tengamos que progresar con algún otro método de tipo invasivo, ¿no? Claro, entonces muy importante este tema de la automedicación también. Eh, hay ciertas preguntas que la gente normalmente hace, ¿no? Y te dice, ¿es verdad que la diabetes, cuando ya tengo que utilizar insulina, es porque ya estoy muy mal? Es así este tema? ¿O es, explícanos un poquito para que la gente no tenga miedo de esto de la insulina? Muchas veces nos dicen el uso de la insulina me deja ciego Te da insuficiencia renal. o te da insuficiencia renal. O sea, son más bien, creo que contradicciones que la gente tiene en su cabeza. Y más bien, si tú pudieras aclararnos de esto, Diego, sería de mucha utilidad para que la gente sepa esto de una buena fuente. La ciencia actual ha permitido la generación y la creación de nuevas insulinas. Esas insulinas son parte de las insulinas endógenas, que son las que producimos. Entonces, pensar que porque utilizamos una insulina exógena vamos a empeorar, eso es un mito. Eso lamentablemente es común escucharle al paciente, pero es mentira, es completamente mentira. El páncreas, cuando tú tienes un debut de la diabetes, pues se estima que el 60% o el 70% de las células ya no producen insulina. Y inicialmente te pueden responder a tabletas, pero si el paciente sigue con su estilo de vida, sigue con mala alimentación, se va disminuyendo la masa del páncreas, las células donde se produce la insulina. Cuando ya está por debajo del 20, del 15%, esa insulina ya no puede suplir las necesidades para las fuentes de energía que son de los alimentos. Entonces, el objetivo de las insulinas es simularlo al páncreas natural. Eso hacemos, simularlo al páncreas. Entonces tenemos insulinas rápidas y tenemos insulinas lentas, y lo que vamos es a tratar de simular lo que hacía el páncreas cuando funcionaba bien. Entonces es un mito, es mentira. El paciente cuando viene donde nosotros ya viene ciego, con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, y no nos permite ya utilizar antidiabéticos orales porque la mayoría ya están contraindicados. Entonces el único medicamento que nos queda es la insulina, pero el paciente ya viene mal. Claro, muchas veces lo que la gente tiene como un concepto, como estos mitos, son ideas totalmente erróneas, y lo que nos está comentando Diego es la verdad, ¿no? El uso de insulina no quiere decir que mi diabetes sea muy mala, sino que simplemente mi cuerpo necesita un apoyo externo que le vamos a dar, y con esto vamos a evitar que se den todas estas complicaciones, que a la final son complicaciones microvasculares, ¿no es cierto? A nivel de los vasos más chiquitos, de los más pequeños que tenemos en el cuerpo, esos son los que se van dañando poco a poco con la diabetes. Moni, dentro de esto tenemos que, o sea, que con tu control adecuado, tanto de lo que me decías, de la presión arterial, de los riñones, ¿qué es lo que queremos evitar como última instancia y como complicación muy frecuente que tenemos nosotros en nuestro medio? Bueno, pues la enfermedad renal es nuestro objetivo de prevención, ¿no es cierto? Una vez que el paciente ya ha sido diagnosticado de diabetes, hay que insistirle en tener un adecuado control de esta enfermedad, ya sea con el tipo de medicación oral o a través del uso de insulina, porque si no, estos productos que se generan por el mal control de la diabetes, como tú lo dijiste, afectan a la microvasculatura y van a hacer que se deterioren la parte más chiquita de los riñones, que funcionan como unos filtros. Entonces nosotros identificamos que estos filtros no están trabajando adecuadamente porque están dejando pasar unas sustancias que se conocen como proteínas. Nosotros los nefrólogos utilizamos una semaforización, ¿no es cierto? Tenemos el paciente
que tiene luz verde, el paciente que está en luz naranja y el paciente que está en luz roja. ¿Cómo lo hago yo? Calculando cuánto funcionan los riñones y qué tanta es la cantidad de proteínas que se están yendo. Entonces, si yo a través del examen de orina veo que mi paciente tiene poca cantidad de proteínas, está con una adecuada función renal para su edad, a mi paciente yo lo catalogaré como un paciente en parte verde del semáforo y le haré un control cada 2, cada 3 meses. Pero si mi paciente está en rojo, me está indicando que la progresión de la enfermedad renal va a ser muy acelerada y que probablemente yo no tenga mucho tiempo para intervenir y para evitar que este paciente llegue a la parte final, que es cuando los riñones ya no trabajan adecuadamente y yo necesito buscar a alguien que cumpla parcialmente las funciones del riñón. Entonces es la tan temida diálisis, ¿no? Es la enfermedad renal en etapa terminal que no pudo controlarse adecuadamente, ya sea con medicación o con la corrección de los hábitos. Como conversé anteriormente, el objetivo para nosotros como nefrólogos es tratar de incentivar a la población sobre el cuidado y sobre la prevención de evitar un deterioro en la salud renal. Entonces lo vamos a hacer a través del examen de orina, del examen de urea y de creatinina para poder tener un conocimiento claro de en qué etapa está mi paciente y cómo yo le voy a intervenir. Perfecto, Moni, muchas gracias por esa aclaración. Una pregunta que yo quiero hacerle a Diego y algo que está muy de moda es los alimentos para diabéticos. Ahora hay mucho y se habla mucho sobre chocolate para diabético, azúcar para diabético, los endulcorantes. ¿Qué tanto de eso es cierto? ¿Qué tanto es indicado que las personas con diabetes utilicen estos tipos de productos? Cuéntanos un poquito, porfa, Diego. Nuevamente, bueno, ahí yo hago una crítica al tema este de las redes sociales porque como la gente se basa tanto en esto, pues el 95% de lo que tú ves es mentira en las redes sociales. Entonces te dicen que todo lo live, que todo lo integral está libre de azúcar, que la Coca-Cola es sin azúcar, y eso es mentira. Tú con un plan alimenticio puedes evitar todas estas enfermedades. Tú hablabas de los edulcorantes. Los edulcorantes disminuyen el aporte calórico hacia nuestro organismo y cada vez más es el consumo. Ya se hizo estudios de cómo funciona el edulcorante, si realmente logramos bajar el sobrepeso, logramos disminuir la incidencia de diabetes. La verdad es que no lo logramos. ¿Por qué? Porque los pacientes o las personas comunes tienen la idea de que porque endulzo el café con edulcorante me da a mí la libertad de comerme 2 tamales, o yo tengo la libertad de comerme 2 postres. Entonces, la gente cree que eso es suficiente, endulzar el café con edulcorante y tener libertad para todos los alimentos. No es así. Yo preferiría endulzar el café con lo mínimo de azúcar de mesa y comer medio pan, por ejemplo, e ir acompañado de huevo, ir acompañado de una fruta, a que lo que les había comentado, ¿no? Se ha dicho tanto de las personas de la alimentación para la diabetes, pues no hay una alimentación para la diabetes, la alimentación tiene que ser para todos. Todos estamos susceptibles a la diabetes tipo 2, ¿no? El mundo. Actualmente hay 880 millones de personas. No hay etnia, no hay población, no hay raza, no hay estrato social que esté libre de la diabetes. Entonces no tiene que haber una dieta para la diabetes, tiene que haber una dieta para todos. Y esa dieta tiene que ser básicamente baja en los hidratos de carbono, que es lo que más consumimos y como decía Mónica, es parte de nuestros hábitos ancestrales, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y esos hidratos de carbono están en el pan, en las tortas, en las empanadas, en las humas, en los tamales, en el exceso de arroz, en la comida rápida, en la pizza, en el hot dog. Fíjate que los niños ahora están atravesando con un problema de obesidad porque te venden la idea de que el cerelac, de que la miel, de que el pancake, de que el jugo, de que el yogur, te venden la idea de que es proteína. No es proteína, es mucho hidrato de carbono.
Entonces, no tiene que existir una dieta para toda la población. Porque cuando tú hablas de dieta para diabético, ya estás hablando de una persona que ya está enferma. Y la idea de reunirnos es, ¿no es cierto?, darle a la población la pauta y decirles todo depende de nosotros. Es una enfermedad 100% prevenible. Todo depende de cómo nosotros nos alimentemos. Y ya para terminar con esta, muchas gracias por todos estos indicaciones, por todo esto que nos están enseñando y sobre todo para que la gente vaya comprendiendo, ¿no? Sobre el tema de la diabetes. ¿Tú qué recomendación le darías a la población, tanto a alguien que no es diabético como a alguien que ya es diabético? ¿Qué recomendaciones le das? O sea, ¿se puede vivir con la diabetes? ¿Se vive bien con la diabetes? ¿Hay que cambiar? ¿Hay que modificar nuestro estilo de vida? Cuéntanos un poquito y danos tu recomendación. Bien, a la población. Mira, hay, hay costumbres tan nuestras que son tan malas y que pensamos que de alguna manera es mala educación y eso es lo que hay que ir cambiando. Desde niño ya te dijeron que tienes que desayunar, que tienes que almorzar y que tienes que merendar. Pero ¿qué pasa si no quieres almorzar? No pasa nada si no quieres almorzar. Uno tiene que comer cuando tienes hambre, porque cuando tú no tienes hambre y comes algo, lo sometes a un estrés a tu páncreas. Y ese páncreas, a su vez, entra en un proceso de destrucción. Entonces, si te invitan a un café y no quieres comer, no comas. Si no quieres almorzar porque te quedaste con lleno del desayuno, no lo almuerces. No es una necesidad seguir estos regímenes que desde niño nos dicen. La mejor manera de prevenir la diabetes para la población general es, si te vas a quedar con un poquito de hambre, vas a vivir mucho tiempo. Vas a vivir mucho tiempo. La inteligencia artificial menciona en la actualidad que la gente que no está sometida a periodos de desayuno, almuerzo y merienda vive más. Entonces, a través de métodos como la inteligencia artificial se ha logrado estudiar la longevidad y se vio que aquellos pacientes que se quedan con hambre viven más. Los pacientes que no siguen un régimen como desayunar, almorzar y merendar siguen más. Los pacientes que son los que pueden rechazar un aperitivo viven más. Entonces, estas normas se tienen que cumplir ahora como educativas. O sea, yo soy una persona educada que puedo rechazar un postre y no al revés. ¿No es cierto? Que tú te conviertes en una persona mal educada cuando rechazas un postre. Entonces, situaciones tan sencillas como estas nos va a ayudar a cambiar. Eso para la población general. Ahora, para la población diabética, miren, siendo año 2025, una de las enfermedades que más se ha investigado en el mundo es la diabetes. Para que ustedes tengan una idea, en el 2008, pues el mundo decidió unirse, igual que lo hizo en el 2020 con referente a las vacunas. Desde el 2008, el mundo se ha unido, se ha estudiado, se ha invertido miles de millones de dólares para mejorar la calidad de vida, para aumentar la supervivencia de los pacientes diabéticos. Siendo año 2025, tenemos un arsenal de medicamentos que mejoran muchísimo el deterioro de los órganos y depende pues eso junto con el autocuidado. Entonces, es importante que el paciente diabético sea disciplinado, porque nosotros como médicos hemos luchado, pienso que hemos logrado grandes avances. La ciencia en el tema de la diabetes, para que tenga una idea, está por encima de un iPhone, ¿no? A ti te impresiona la tecnología de un iPhone, pero los medicamentos actuales para la diabetes están 4 veces por encima de esa tecnología, pero sigue dependiendo de la medicina más el autocuidado. Sigue dependiendo mucho de eso. Entonces tienen que hacer conciencia. Y como mensaje final es que lamentablemente cuando un paciente diabético se complica, la mayoría de las situaciones por las que vive es un gran generador de pobreza.
Entonces, hasta para eso tengo que cuidarme. Muchas gracias por ese mensaje, Moni. Por favor, cuéntanos tú y danos tu mensaje, el mensaje para la gente, una idea clara que se lleven. Bueno, yo siempre voy a insistir en la parte de prevención y cuidado de la salud renal. Entonces, lo ideal, les comento yo siempre a mis pacientes, digo, el 99% lo pone usted. De pronto ese 1% restante, el 0,5 irá al fármaco y el 0,5 a mi recomendación. Pero si usted no cambia sus hábitos de vida, no mejora el asunto nutricional, seguimos comiendo como comemos, pues la evolución hacia estadios finales de la enfermedad renal va a estar ahí. Y como decía Diego, esto va a generar pobreza, ¿no es cierto? Una sustitución renal no es un procedimiento barato, va a comprometer mucho a la economía de un país. Entonces, insistirle al paciente que por favor mejore sus hábitos, que trate de identificar tempranamente estas condiciones tan sutiles como tener un poco más de sed, ir al baño muchas veces, cambios en la coloración de la piel, en los niños, en los familiares, tratar de evitar comer los procesados, más bien ir a lo natural, a lo que tenemos a nuestro alcance aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, porque quizás si yo vivo en otro lugar, va a ser muy difícil adquirir una alimentación más sana. Yo les suelo recomendar a mis pacientes, digo, hay que comer feo para vivir sano, ¿no es cierto? Es algo que nos podría ayudar mucho, nos beneficia, disminuye costos y mejora nuestra longevidad, pero para tener una longevidad bastante agradable y no ser un enfermo más, que sí puedo seguir viviendo con el apoyo de una máquina, de un medicamento, pero mi calidad de vida se ha reducido muchísimo. Claro, entonces, como prevención, la idea sería prevención, ¿no? Prevenir ante todo y lo otro, que la diabetes tampoco es una sentencia, no es algo que te marque y que diga ya me va a dar una insuficiencia renal, me van a tener que amputar los pies, me voy a quedar ciego. Con todas estas recomendaciones que nos han dado aquí los doctores, vemos que es muy llevable, es algo totalmente modificable y que depende muchísimo de nosotros. Nosotros ponemos ahí todo el esfuerzo para mejorar, para cambiar y para llevar una vida, tanto los pacientes, las personas que no somos diabéticas como los diabéticos, para llevar una vida más saludable. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Moni, por estar aquí y por compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Recuerden, en el Laboratorio Clínico San Agustín estamos para acompañarlos con resultados confiables y exactos, como tú lo necesitas. Esto fue Diciendo lo Exacto. Suscríbanse a nuestro canal, compartan este episodio con quien lo necesite y recuerden, la mejor medicina es la prevención. Hasta el próximo episodio.